Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Quiero hablar acerca de este tema, el lugar alto. Amén. No sé si lo tienen por ahí. El lugar alto. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer 3 versos. Verso 3, verso 4 y verso 5. Dice la palabra de Dios: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Amén. Ya de entrada sabemos de qué significa, ¿verdad? El lugar alto. Quizás muchos no habían estudiado esos términos porque están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y quizás muchos no entiendan el significado. Lugares altos, déjeme decirle, aparecen muchísimas ocasiones en el Antiguo Testamento, principalmente en los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Génesis, Crónicas, entre otros libros. Lugar alto tiene un significado bastante lógico, donde se le da un lugar más elevado a un Dios. Amén. La intención es que nada esté por encima de aquello que yo mismo he establecido como lo que debe de estar sobre todas las cosas. Amén. En la antigüedad se creía que en los lugares elevados, bueno, inclusive en el cristianismo o en el judaísmo, de hecho en el hinduismo también y en muchísimas religiones se respeta mucho los montes, los lugares altos. Y si usted ve y estudia, en la actualidad hay muchos templos que están construidos en montes altos, en lugares que a veces son hasta inaccesibles. Por ejemplo, los monjes budistas tienen sus templos en lugares, hermano, que nadie va ahí porque quizás esté en una piedra en el filo de un despeñadero y hasta subir ahí es difícil. Se cree que en esos lugares inaccesibles es donde, ¿verdad?, se le rendía una mejor adoración, no directamente al Dios verdadero, sino cualquier tipo de Dios. Salomón, en la lectura que acabamos de leer, tenía muchos lugares altos y vimos que tenía un lugar principal donde sacrificó 1000 holocaustos a Jehová. No solo él, ¿verdad?, en el pueblo de Israel hacía esto de sacrificar en los lugares altos. También, ¿verdad?, lo hacía muchos hombres en la palabra. Viendo a Salomón y el contexto en el que acabamos de leer, estaba actuando correctamente porque le estaba dando un lugar especial a Jehová en el sacrificio que él estaba haciendo. No solo en la cantidad de holocaustos que estaba haciendo para su Dios, sino que la representación del lugar donde estaba haciendo el sacrificio. Yo quiero que mire todo esto que voy a explicarles para que entiendan en realidad todo el contexto del mensaje. Amén. El lugar era muy importante porque era un lugar que denotaba sacrificio, porque habría que, por ejemplo, caminar hacia un lugar donde era difícil de llegar, y después de llegar a aquel lugar, ¿verdad?, se hacían otras cosas que aún eran más difíciles, que las vamos a ver más adelante. Amén. Así que esto tenía un valor bastante significativo a la hora de darle honor o honra al Dios que se estimaba como Dios. En este caso, Salomón tenía
el mismo Dios que nosotros tenemos, a Jehová Dios de los ejércitos. Pero quiero un poco ampliar más en cuanto a esto para que miren que es abundante. En la escritura aparece por primera vez un altar de estos en un monte alto desde el libro de Génesis capítulo 8 verso 20 con Noé. Noé es el primero que edifica un altar a Jehová y dice la palabra ahí en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová. Todos saben en el lugar donde desembarcó Noé, ¿verdad? No, lo importante no es estudiar los montes y saber sus nombres y todo eso. Eso no es lo importante. Lo importante es que vean que en el lugar él edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y ojo con todo lo que vamos viendo, que dice el 21, y pareció a Jehová olor grato. O sea que a Jehová le agradaban, ¿verdad?, estos lugares altos, porque se le rendía honor a él, ¿verdad? Vemos también que no solo Salomón y Noé, también está Abraham. Abraham fue el que levantó más altares en lugares altos, y quiero leerlos para ustedes, ¿verdad? Levantó un altar en Siquén, ¿verdad? Otro en Betel y otro en el encinar de Manre, ¿verdad? Estos son altares que Abraham edificó, y uno de los altares más famosos hasta el día de hoy, ¿verdad?, están en la historia de su vida de Abraham, en la historia de Israel, y aún en nuestros tiempos en el cristianismo nos ayuda muchísimo. Esto está en Génesis capítulo 21 verso 1 y 3, un altar que significó muchísimo. Dice la palabra del Señor: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, dice el 2, y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien ¿qué? Amas, y vete a tierra de Morián y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes. Mire lo que le dice Dios: que yo te diré. Esta vez es recibiendo instrucciones por Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, con la intención esta vez no de ofrecer un sacrificio cualquiera. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Amén. No hay necesidad de que abunde en eso. Iba a sacrificar a su hijo. Amén. Ahora bien, quiero abundar un poquito más acerca de los lugares altos. ¿Qué es lo que se hacía en ese lugar específicamente y por qué era tan importante? En un lugar alto, hermano, se levantaba un altar. O sea, en el lugar alto había que acceder al lugar, y una vez accediendo al lugar habría que levantar un altar, y un altar constaba de muchísimas rocas, al punto de establecerlo quizás a una mediana altura. Esto depende del que iba a ofrecer el sacrificio. En el caso de Abraham, más o menos una altura de aquí, como este piano, levantó un bulto de piedras y luego lo rodeó de leña para hacer el sacrificio. O sea que era difícil ofrecer algo a Dios, ¿verdad? Entonces era una fortaleza de rocas el altar. Ahora bien, ¿para qué era ese altar? Era donde se ofrecía sacrificio. Donde se ofrecía sacrificio. Miren todo lo difícil que era. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ofrecía ahí? Se ofrecía lo más importante que yo tenía. Esto para dar a entender de que nada era más importante que ese Dios al que yo servía. En este caso, Abraham estaba ofreciendo a alguien que había costado muchísimo que llegara. Todos saben que Abraham, ¿verdad?, no podía tener un hijo porque Sara era estéril. O sea que él anhelaba un hijo, él deseaba un hijo, y al momento que el hijo llega, es obvio que lo que más estimaba Abraham en ese momento era su hijo. Entonces Dios, ¿verdad?, tiene que estar encima de todas las cosas, encima de todas las cosas. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces el sacrificio tiene que ver con rendirle a Dios lo más importante
que nosotros tenemos. Vamos entendiendo para qué sirve el altar y los lugares altos, ¿verdad? También, ¿qué se hacía ahí? Se ofrecía también adoración. O sea, lo que yo tengo, ¿verdad? No solo te lo ofrezco, reconozco que tú me lo has dado a mí. Eso es la adoración. La adoración es entender que eso que yo tengo, yo te lo doy a ti. La adoración Abraham la entendió bien, ¿verdad? Y no le negó a Dios a su hijo porque sabía que él se lo había dado, y como él se lo había dado, él se lo podía volver a dar. Era una adoración total. ¿Recuerdan a Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ellos tenían un concepto bien claro de quién era su proveedor. Esto es un tipo de adoración, hermanos. ¿Qué otra cosa se hacía en un lugar alto donde se establecía un altar? Era un lugar de rendición. Era un lugar de rendición donde se reconocía la dependencia total de Dios. Es decir, sin Dios yo no soy nada. Y uno de los personajes bíblicos que representa la rendición en un altar es Jacob. Cuando se encuentra, ¿verdad?, con el ángel y sabe que no tiene absolutamente nada y se entrega en totalidad, y una vez que tuvo esa experiencia con el ángel, levantó un altar en ese lugar, reconociendo de que dependía totalmente de Dios. Entre otras cosas que se hacía en un altar era quemar incienso y celebrar fiestas o festividades y todo eso. Muy bien, todo eso lo explico para que tengamos algo bastante claro con lo que vamos a desarrollar a continuación. Otros personajes de la escritura que levantaron un altar es Isaac en Berseba, Jacob en Betel, nombre que él mismo le puso, ¿verdad? Recuerdan que él miraba ángeles que bajaban y subían en una escalera. Moisés, Balaán, Josué, Gedeón, Manoa, padre de Sansón, Samuel, Elías, David, entre muchas personas levantaron un lugar. Algo bastante curioso que cabe mencionar en este punto del mensaje es que los altares eran bastante personales. O sea, no era que establecía un altar en un lugar alto entre varias personas, sino que ven que era bastante privado, era bastante personal, ¿verdad? Porque yo creo que darle el lugar que le corresponde a Dios es muy personal, es muy propio de nosotros. Es decir, que mi relación con Dios no depende de nadie más que de mí, de mi persona. Amén. Vemos a Abraham, a Moisés, a Balaam, Josué, Gedeón y a todos los que establecieron un altar que ellos solos lo hicieron. Ellos mismos recogían la piedra, edificaban el altar y todo eso, ¿verdad? Ahora vamos a ir avanzando para que entienda. Luego de que se establecían altares, hubo un momento, ayer mi hermano pasó por aquí, donde se levantó un solo altar, ¿verdad? Un solo lugar de adoración. Cuando Salomón construye el templo en Jerusalén, era un lugar de adoración donde se iban a hacer los sacrificios. Es decir, que se terminaban los lugares altos. Ya no tenían que estar en los lugares altos ofreciendo sacrificios, sino que había un solo lugar que estaba aprobado por Dios. Sabemos que a Dios le agradaba todo esto. Vemos en los ejemplos que he dado que en uno de los sacrificios fue de olor fragante delante de Jehová, ¿verdad? Y en otro, ¿verdad?, en el de Salomón, el Señor le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Esto se llama que el Señor estaba complacido con que estas personas le dieran el lugar en su vida que a él le correspondía, ¿verdad? Entonces, en Jerusalén se establece un templo donde todo el pueblo y la nación iban a establecer adoración a Dios y sacrificio. ¿Me siguen hasta ahí, verdad, hermanos? Ahora bien, también el templo donde se establecía la adoración se volvió obsoleto también. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 20, porque todo va cambiando en cuanto al lugar y en cuanto a formas, pero en cuanto a la esencia de la adoración y de el lugar alto que a Dios le corresponde, eso no cambia. Amén, hermano, ¿me siguen? No cambia. Miren lo que pasa aquí cuando una mujer samaritana se encuentra con Jesús y ella le dice en el verso 20, ¿lo tienen?
Dice, nuestros padres adoraron ¿dónde? En este monte. Si ve, la adoración se hacía en un monte, ¿verdad? Un monte quiere decir un lugar alto. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, que era el templo. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo importante no es el lugar, lo importante es el honor que se le rinde a ese Dios al que se le está adorando. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El 23, mas la hora viene y ahora es, ¿cuándo qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿verdad? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es muy importante decirlo para que nosotros sepamos la adoración que Dios está esperando de nosotros, hermano. Que no depende de venir a un lugar específico para tener que adorarle a Él, sino que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Esto quiere decir, hermano, que nuestra vida tiene que estar en totalidad rendida a Dios en todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Esta es una adoración que se le hace a Dios. Amén. Pero esto solo lo ilustré para que usted vea cómo fue cambiando de forma. Luego de los montes altos, el templo en Jerusalén, y ahora la adoración es aquí. Tóquese aquí. Aquí es la adoración, diga, dentro de mí, en mi corazón. Amén. Luego vamos a ir a ver más adelante esto. Pero bueno, volvamos a la forma antigua de adorar donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Ahora bien, no levantaban un altar a Dios por así. O sea, no es que de repente decían, hey, voy a ir a aquel monte a levantar un lugar para mi Dios. No era así por así. La adoración incluía, presten atención porque es de trascendental importancia esto, ¿verdad? La adoración a ese Dios incluía vivir de acuerdo a los estándares que ofrecía ese Dios en particular a quien se le estaba adorando. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿O no? Amén. La adoración incluía vivir adecuadamente de acuerdo a los estándares que ofrecía ese Dios. Es decir, si yo levantaba un altar para Jehová Dios de los ejércitos, tenía que vivir como ese Dios mandaba que yo viviera. ¿Me entiende, verdad? Yo no iba y levantaba un altar a Jehová Dios de los ejércitos y hacía lo que se me daba la gana. Tendría que estar dispuesto a vivir como Él quisiera que yo viviera. Sabemos lo que implica desde siempre y que nunca ha cambiado, cómo es vivir bajo los estándares de Jehová Dios de los ejércitos, que es en obediencia y cumplir sus mandamientos. Los hombres que levantaron un altar a Jehová, que yo los mencioné, vivían en ese mismo estándar de vida, en obediencia, en temor a Dios, amando, temiendo, perdonando, no mintiendo, no robando, no adulterando, no fornicando, no idolatrando. Ellos, cuando ofrecían a Jehová esto, tendrían que tener en mente y en su conciencia que ese Dios demandaba esto de ellos. Amén. Así es que el estándar de Dios era un poco exigente o bastante exigente. Yo creo que hasta el día de hoy es bastante exigente. No ha cambiado. Dios demanda santidad. ¿Cuántos creen eso? Dios demanda perfección, pureza. Amén. Dios demanda eso. Así que si nosotros ofrecemos a Dios, ya sabemos por dónde vamos, ¿va? Estos estándares de vida hizo muchas cosas en estas personas, hermano. Los hizo cambiar de Dios, porque claro, la exigencia es muy grande. Entonces, de ahí viene
entender de que no soportaron estar en los lugares altos rindiéndole honor a Dios, sino que se fueron tras de otros dioses que tenían otros estándares de vida. ¿Me doy a entender, verdad, hermanos? Amén. Cambiar de dioses era muy, ¿verdad? Era muy práctico en aquellos entonces, en aquellos momentos, y lo entendemos por los profetas y las cosas que escribían. Así que esos lugares que eran destinados para Jehová Dios de Israel, esos lugares, conforme fue mudando el tiempo, fue cambiando, ¿verdad?, la adoración, y ahora en vez de adorar a Dios, se adoraban a otros dioses. Es por eso que se levantan los profetas y empiezan, ¿verdad?, a darle profecía al pueblo y todo eso, porque entiendo que no soportaban el estándar de Dios, ¿verdad? Muy exigente. Entonces, yo creo que entendemos, hermano, por qué existen ahora tantas denominaciones hoy en día. Porque hay una sola manera de agradar a Dios. No hay muchas maneras de agradar a Dios. Hay una sola, y esa sola manera Él mismo la ha establecido. Amén. Él mismo la ha establecido. No es algo que el mismo hombre la estableció. No, es algo que Él mismo, Dios, ¿verdad?, lo estableció para que nosotros vivamos en eso. Pero al hombre no le ha gustado vivir como Dios ha demandado que se viva, sino que Él mismo ha creado sus propias formas de vida. Y por invención humana, creo yo, obviamente ahora que somos iluminados con el entendimiento, creemos que hay una fuerza demoníaca que nos hace tener falsos dioses, y que les hacía tener falsos dioses en aquel momento. Les voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan lo que dijeron a Aarón cuando Moisés se levantó y fue por las tablas para que Dios le diese los mandamientos? ¿Qué dijo el pueblo? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esto está en Éxodo capítulo 32, verso 1. Ojo con todo esto que voy a decir. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso es dicen por ahí, un muñeco de paja. Es un espantapájaros nomás. No es haznos dioses que vayan delante de nosotros. Lo que están queriendo decir, haznos dioses que se acomoden a nuestra forma de vivir. Es por eso de que cuando Aarón les hace aquel Dios, empiezan a desenfrenarse y a tener intimidad, orgías y una porquería que se vivió ahí, mientras Moisés estaba trayendo los mandamientos, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? En realidad lo que ellos estaban haciendo es darle rienda suelta a sus deleites. Ahora bien, entonces, ¿por qué entonces el becerro de oro? ¿Por qué ese Dios ahí? Entonces, ese becerro de oro, ¿sabe por qué lo hacían? Para no sentirse tan culpables, para sentir que había un Dios a que ellos adoraran. Pero en realidad lo que estaban haciendo es lo que a ellos les placía hacer, ¿verdad? Ese Dios que estaba ahí, eso no importaba. Lo que importaba era darle rienda suelta a la carne. ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser hoy en día que la gente se crea su propio concepto de Dios, ¿verdad? Y ese Dios que se ha formado en su mente es de acuerdo no a lo que Dios establece en la Escritura, sino de acuerdo a lo que usted no quiere cambiar en su vida. Amén. El pueblo de Israel, hermano, no tenía que hacer nada. Solo tenía que estar esperando ahí, en un lugar, mientras se traían los mandamientos. Puede ser aburrido eso, ¿verdad? Estar esperando. Me suena bastante conocido con lo que Dios nos ha dicho en este tiempo. Perseverad. Estad quietos porque Cristo viene pronto. Amén. No hay por qué desenfrenarnos y empezar a hacer todas clases de tonterías que se hacen en muchos lugares, ¿verdad? Sino que hay que esperar, tranquilo, no pasa nada. El pueblo lo único que tenía que hacer es estar quieto, esperar, ¿verdad? Porque iba a venir algo que iba a ser de mucha bendición. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero no, este pueblo quería desenfrenarse porque quería seguir los deseos que había en su corazón, ¿verdad? ¿Recuerdan a Salomón? Empecé con esa lectura porque él sacrificaba en los lugares altos y tenía un lugar principal,
donde el rey Salomón sacrificó 1000 holocaustos. Pero ¿sabe qué? Yo creo, estoy seguro, que Salomón no soportó el estándar de vida que Dios había establecido. Yo creo que evidencia de eso son todas las mujeres que él tuvo. ¿Cuál era el problema más grande de Salomón? Las mujeres. Entonces, bueno, hay que buscarse a un Dios que me complazca en esta área, que me satisfaga las necesidades que hay en mi corazón. Entonces, Salomón, después de adorar al Dios verdadero y de rendirle su vida al Dios verdadero, se volvió y adoró a un Dios que era falso, llamado Astoret. Preste atención, qué interesante Astoret. Terminó haciendo un altar en los lugares altos. Ya sabemos lo que representa un lugar alto, ¿verdad, hermanos? Amén, ¿me siguen, hermanos? Ya sabemos lo que representa un lugar alto, es decir, tú mereces todo lo mejor de mí. Salomón hizo un lugar alto para Astoret y se olvidó de Jehová. ¿Y sabe qué significa Astoret? Era la diosa cananea del amor, de la sensualidad y la fertilidad. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con Salomón? Atando cabos, hermanos, ¿qué viene a concluir usted? Que él siguió la rienda suelta de su corazón. No servía a Astarot porque era un Dios verdadero. Servía a ese Dios porque ese Dios satisfacía sus necesidades internas en su corazón. Y así hay una serie de dioses que satisfacían las necesidades. Un famoso evangelista dice esto, yo creo que ustedes lo conocen bastante bien, que los que defienden una religión no defienden la religión, defienden un estilo de vida. ¿Saben quién es? Ustedes no están en clase, hermano. La verdad, necesitan poner atención en la palabra. Justo ayer lo mencionaron. ¡Qué barbaridad! Jairo mencionaba esto. Cuando alguien defiende una religión, no está defendiendo la religión porque ni sabe cuándo se fundó, qué es lo que hace su religión. Lo que están defendiendo es que ellos son sinvergüenzas, inmorales, corruptos, borrachos, sensuales. No están defendiendo una religión, están defendiendo que ellos viven desenfrenadamente. Entonces, lo que tienen en su corazón es un altar a un Dios que no es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Me doy a entender? Porque el estándar de Dios siempre ha sido el mismo y es alto, altísimo, altísimo. El estándar de Dios es santidad y pureza. Por eso es fácil desviarse, hermano. ¿Qué dice la palabra acerca del corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, hermano. Y perverso, dice la palabra de Dios. Si usted deja que su corazón lo guíe, usted va a terminar sirviendo y adorando a dioses que no son Jehová, Dios de los ejércitos. En aquel entonces habían otros dioses, lo voy a mencionar rápido, pero todos tienen algo que es muy curioso. Y en la época en que servían a esos dioses, lo que da a entender es que la gente quería vivir en desobediencia. Acera, Baal, Quemos, Milcón, Moloc. ¿Sabe qué son estos? Nombres de demonios. Son nombres de demonios. Nombres de demonios. La gente prefería adorar a estos demonios antes que a Dios, porque no querían vivir en obediencia a Dios. Ahora, preste atención porque va un poquito más difícil esto. Era tanto esto de la adoración a estos dioses que llegaban a límites impresionantes. Quiero leer para ustedes en Jeremías 7:31. Mire lo que dice Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnón, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Era tanta la necesidad de satisfacer sus deleites que estos dioses que ellos tenían eran capaces de sacrificarle hasta sus propios hijos.
Yo sé que a usted le va a parecer extraño, ambiguo, eso era, hermano, de la antigüedad, pero ¿sabe qué? A veces nosotros sacrificamos a nuestros hijos por otros dioses que tenemos. Papi, espérate, hombre. Espérate que estoy aquí en Facebook, mi Dios. Espérate, estoy sacrificando a mi hijo porque estoy. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? O nos estamos haciendo los desentendidos. Estos eran capaces de sacrificar a sus hijos para satisfacer, no a ese Dios, para satisfacer su inmoralidad que tenían. Ojo con esto, no satisfacían a un Dios, porque ¿quién va a sacrificar a un hijo si no es por satisfacerse a sí mismo? No satisfacían a Dios, hermano. Lo que querían ellos es estar libres sus conciencias y haciendo sus porquerías. Y Dios, desde el principio, quería que ese lugar alto, el único lugar más alto, se le diera a Él. Se le diera a Él. Se le diera a Él, hermano. ¿Cuál es el lugar más alto que puedes tener en tu vida? Tu corazón. Dios quiere que escales la montaña de tu corazón y que comiences a levantar una fortaleza de rocas, que se haga fuerte, ¿verdad? Y ofrezcas ahí sacrificio a Jehová. Que el lugar más importante de tu vida lo esté ocupando Jehová, Dios de los ejércitos. No otra cosa que no es Dios. Que no es Dios. El punto es que se levantan altares en los lugares altos a estos dioses porque permitían la abominación que Jehová Dios no podría permitir jamás. Claro, entonces el pueblo fácilmente se convertía a la idolatría. Se convertía a la idolatría. Y en la Biblia hay términos que no voy a usar el lenguaje original porque hay niños, pero hay términos, hermanos, que son horribles para los que se desviaban. Y para los que rendían ese lugar exclusivo y más importante a otros dioses. Dios lo llama como prostituirse. Estos son términos suaves, hermano. Quiero que lea conmigo en Jeremías 2:20. ¿Cuántos están entendiendo? Quiero que lea conmigo el 2:20. Leamos con el entendimiento. Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. No serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Qué fuerte, ¿verdad? El 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria, ligera, que tuerce su camino. Dromedaria es una camella en celo. 24. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la tolerará? La detendrá. Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en tiempo de su celo. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos son entendidos aquí? O sea que hay dioses, hay ídolos allá afuera que no necesitan hacer nada de sacrificio.
Somos como un animal en celo, más bien, deseando que esto venga a nosotros para poder deleitarnos en esto. Qué fuerte esto. A mí me conmovió mi corazón cuando lo leía. El 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Qué triste. Dejar a Dios por los deleites. Porque esto de ídolos, de imágenes y todas estas cosas son como un muñeco de paja. Lo que hay detrás en la inmoralidad y la desobediencia del hombre. No hay nada más que eso, hermano. Es la terquedad de nuestro corazón. Lo que pasa que la Biblia lo llama como ídolo, como imagen. Pero en realidad es un corazón que quiere estar desenfrenado. Amén. En realidad ya no está ese tipo de adoración, de ir a los lugares altos y de rendirle honor a esos dioses y amar cierta estructura de piedra, donde quizás tenemos que conquistar nosotros, y es algo que debe de ser individual. Es aquí el corazón. Hacer un altar para Dios exclusivamente. ¿Y sabe qué? Cuando Dios está ocupando ese lugar, porque Dios quiere entrar, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todos conocemos el texto. Dios quiere entrar y reinar y ocupar el primer lugar de su corazón. Pero en realidad a veces nosotros estamos obstruyendo para que Dios llegue a ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar estamos rindiendo adoración a otra cosa que no es Él. Acusamos a la otra iglesia de idólatra, pero en la iglesia de nosotros hay más idolatría que en esa iglesia. No sé qué es peor, si arrodillarse delante de una imagen o tener en el corazón otro tipo de Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? No, hermano, pero ¿qué Dios podría tener yo? ¿Qué Dios podría tener yo? Dice la Biblia, hay muchos dioses. Hay muchos dioses de todos tamaños, colores, sabores, de todas las formas. De hecho, en la India hay 330, ¿verdad? 330 millones de dioses. Si no me cree, búsquelo en internet. 330 millones de dioses. Al gusto, ¿ah? Al gusto. Es decir, que podríamos tener muchísimos amos, porque un Dios es un amo y dueño y señor de nuestras vidas. Nosotros le hemos dado, ¿qué? En el altar, el lugar más importante, lo más bello, lo más preciado de nuestra vida lo ocupa ese Dios. Jesús dice en Mateo, nomás para ilustrarles y abrir un poco la mente, porque es uno de los dioses más comunes en este tiempo. Jesús dice en su palabra en Mateo 6:24 que no podemos servir a Dios y al dinero. O sea que el dinero puede ser un Dios. Bueno, no hay amenes. La verdad, me gusta mucho el mensaje, ¿saben? Porque si no hay amenes, por algo ha de ser. El dinero puede ser un Dios, hermano, en la vida de muchas personas. ¿Sabe qué puede ser otro Dios? Como Salomón, la codicia, la idolatría, la lujuria, el adulterio pueden ser dioses. Hay quienes, hermanos, y esto le va a sonar bastante extraño, hay quienes su Dios es la predicación. Qué raro, ¿verdad? Me gustó unos términos que estuvimos estudiando con el hermano Norvin, Eduardo y Jairo acerca del clericalismo. Hay quienes están enamorados, pero es de la predicación, no del Dios a quien están predicando. Aman estar enfrente y con un micrófono y que la gente les esté escuchando. Su Dios es el clericalismo.
Hay quienes están enamorados pero es de un instrumento, no de adorar a Dios. No de adorar a Dios. Hay quienes están enamorados, pero del culto. Aman el culto. Y le voy a decir por qué. Porque somos tan bonitos a la hora del culto, bien bañaditos y peinaditos y con saquito y con corbatita, pero el lunes unos demonios. Entonces estamos enamorados de un culto. ¿Sabe qué es? El culto es como ese becerro de oro que solo es la apariencia para no sentirnos culpables de la porquería que está dentro de nuestro corazón. En realidad eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. El culto es un muñeco de paja. El clericalismo es un muñeco de paja. El instrumento es un muñeco de paja. Solo es para no sentirse tan culpables. Pero en realidad el corazón está lleno de idolatría. Lo que hay en el corazón es multitud de dioses, y el Dios que menos está es Jehová Dios de los ejércitos, porque sabe que es un estándar muy alto de vida, un estándar muy alto de santidad. Entonces, claro, es fácil desviarse. Dice Primera de Juan: hijitos, guardaos de los ídolos, dice. La Nueva Traducción Viviente dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Hijitos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Mi pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son los altares que hay en tu corazón? Y este mensaje no es para otra iglesia, es para aquí. Yo no me voy a hacer el loco diciendo que quizás es para alguien que nos está viendo por redes sociales. Yo creo que ya pasó de moda, ¿verdad, hermanos? Derecha la flecha y no se agache. Es para nosotros. Quizás hay dioses aquí en nuestro corazón que estamos rindiendo nuestro tiempo tan valioso. ¿Sabe qué? Nos dormimos en la iglesia porque la pantalla es un Dios que le rendimos 8 horas en la noche, y en el culto nos estamos durmiendo porque el altar de Dios está demasiado abajo y la pantalla está demasiado arriba. Se nos desviven los ojos porque es lo que nos atrae, porque es lo que nos satisface el corazón. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es muy alto. Demanda santidad, demanda obediencia, demanda sacrificio, demanda rendición total. No es compartido. Ojo con él, no es compartido. Dios no quiere compartir tu corazón con nadie. Es el primer mandamiento que hay en las Escrituras. A Jehová tu Dios amarás y solo a Él temerás. Solo a Él temerás. Me encanta cómo Jesús le responde a Satanás en la tentación. Las 3 formas de respuesta incluyó a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de... Y la otra, no tentarás. Y la otra, solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Deuteronomio capítulo 12, vamos a ir terminando. Deuteronomio capítulo 12, verso 2 al 6. Leemos con el entendimiento. Esto va para todos nosotros, sin acepción de persona. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis, sirviendo a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y sus imágenes de acera
consumiréis con fuego. ¿Con qué? Con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, el único que tiene que quedar es Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre vuestros tribus para poner allí su nombre, para habitar, ese buscaréis y allí haréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios solo a Dios. Dios quiere, este es el mensaje. Si se olvidó de todo, no importa, está bien, olvídese de todo. Aquí este es el mensaje. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios en su corazón, es tiempo de que lo derribe. Que vaya a los lugares altos de su vida y comience a derribar. ¿Y sabe qué? Me llama mucho la atención de la palabra del Señor que dice que hay que derribar todo argumento, ¿verdad? Es como una muralla, como una fortaleza que se le... Hay cosas en las cuales nosotros servimos que son bastante fuertes ya en nosotros, que está costando dejarlas, porque son muy fuertes, hermano. Me ha pasado a mí. He tenido que dejar cosas que han sido bastante grandes en mi vida. Bastante grandes. He estado atado a ellas. Y quizás no son cosas que sean pecado, pero sabe que se convierte en pecado cuando obstruyen el lugar que a Dios le corresponde, y se llama idolatría. Y Dios aborrece la idolatría y me llama como ramera, como prostituta, cuando yo tengo el lugar que le corresponde a Él. Entonces vamos a ir a los lugares altos. No vaya a los lugares altos donde a usted no le interesa. Yo no tengo que ir a los lugares altos de Él, ni de Él. A mí no me importa, porque este es algo muy personal. Ni siquiera de mi pareja, que es mi esposa. Aquí es un trato individual de cada uno de nosotros con Dios. Voy a ir observando mi vida y qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida. Cuáles son los lugares altos en mi vida. A quiénes le estoy rindiendo tributo, tiempo, sacrificio. ¿Qué voy a hacer? Derribarlos. Derribarlos. Y cuando dice derribarlos, no es que va a empezar a mover piedrita por piedrita. Va a derribarlos. La palabra dice quemarlos, hermano. Que no quede nada ahí. Que no quede ni una piedra. Que no quede absolutamente nada ahí. Y si es posible, volver a levantar ahí, pero para Dios. Para Dios exclusivamente. Si hay algo de que Dios se agradó cuando entraron ciertos tipos de reyes, y ¿sabe qué es lo primero que hacían? Por eso la palabra dice, y agradó a Jehová cuando comenzó a reinar fulano de tal. Por ejemplo, Josías, que quemó los lugares altos. Dice que barrió con todos los lugares altos, con estatua de acera y toda porquería del diablo. La mandó fuera y puso altares donde se servía y se adoraba al único Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces el pueblo se volvía a Jehová. Pero hay reyes en la escritura que servían a Jehová, pero no tenían el carácter de derribar los lugares altos. Porque es cierto, es muy personal. Es muy personal, pero también tenemos jurisdicción en otro tipo de áreas. Por ejemplo, mi familia me corresponde a mí como cabeza de hogar. Quizás ahí hay lugares altos en mi familia que yo también tengo que derribarlos de ahí. Tengo que quitarlos. No nos hagamos, hermano. Sabemos el tiempo en que estamos viviendo. Sabemos los lugares altos. Lo que pasa es que no quiero mencionarlos. Pero nosotros sabemos. No nos hagamos los locos aquí, delante de Dios. Seamos sinceros. ¿Vamos a servir a Dios o no, hermanos? ¿Vamos a servir a Dios, sí o no? Dios no es un Dios de miserias, hermano. Dios no es un Dios de migajas para que usted se venga a dormir acá, para que venga a entregarle sus obras acá, para que venga a darle su mediocridad acá. Dios no quiere su porquería. Es más, se puede ir de aquí con toda su porquería. Dios no la quiere. Dios está hastiado de todo esto. Dios quiere su corazón, adoración en espíritu. Y ¿sabe qué? En verdad, en realidad, que su vida le pertenezca solo a Él.
solo a Dios. Hermano, pero es que el negocio iba de viento en popa, pero si es su Dios, es tiempo de abandonarlo. Hermano, pero esa relación, si está ocupando el lugar de Dios, es una relación del diablo, hermano. Hermano, pero ¿qué hago si yo nací y crecí haciendo esto? Pues eso, Dios. ¿Qué dijo Dios a sus discípulos? Deja todo y sígueme. Ninguno que no deja padre, a madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. No es digno de mí. Tiene que ver con el primer mandamiento, hermano. Me encanta la escritura porque todo se enlaza. Una cosa tiene que ver con la otra. El primer mandamiento, ¿qué dice? Si alguien me ayuda. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, sobre todas las cosas. Si no ama a Dios así, es tiempo de que comience a ver su vida. Si hay altares en su corazón, y comience a derribarlos, hermano. Póngase de pie en esta mañana.